sobre todo para el campo uniforme, magnético uniforme, que se genera en el interior de los polos norte-sur, en ese pequeño espacio, o en el interior de los solenoides también, o bobinas. Tiene una sola dirección horizontal, en este caso acá también a la derecha, acá y aquí a la izquierda. Se pueden representar a través de líneas de campo del mismo tamaño, horizontal, vertical. Así también se pueden representar, así es que el vector está saliendo de la página, de la pantalla en nuestro caso, por puntos, como ver la punta de una flecha. En cambio, si está el vector penetrando o ingresando a la página, a la hoja, digamos, entonces representar con cruces. Había dicho que esta idea surge de jugar con dados, perdón, con dardos. Y los dardos, cuando impactan a un tablero, justamente termina en punta, marcan la punta, ¿no? En cambio, cuando salen de una hoja, si uno ve, lo primero que ve es la punta. Y cuando se clavan las cruces, la parte posterior del dardo. Esa es la idea para representar, similar al que hemos hecho en el campo eléctrico. Y con esto, aunque con ustedes habíamos comenzado ya la fuerza magnética, pero vale la pena detenernos con detalle sobre este punto. Entonces, 7.3, fuerza magnética sobre dos puntos, cargas puntuales. Las cargas puntuales, como hemos dicho, son pequeñas partículas. El electrón, el protón y cualquier ión sirve para aquello. Entonces, lo que vamos a estudiar, como lo hizo Lorentz, por eso también se llama fuerza de Lorentz, a la fuerza magnética, es qué pasa con una carga eléctrica colocada en el interior de un campo magnético, para nuestro caso, campo uniforme. Entrando en detalle, entonces, para estudiar esa fuerza magnética, caso 1, la carga Q está en reposo obviamente dentro del campo uniforme. ¿Ya? Este es el campo uniforme horizontal, como se puede ver, de una sola dirección y de un valor constante. Se coloca una carga puntual, por ejemplo, Q, en reposo con velocidad cero respecto al campo o respecto a un imán. Esta carga no experimenta fuerza alguna. La carga ignora la presencia del campo y el campo también ignora la presencia de una carga en el espacio en donde está. Entonces, como no hay interacción, la fuerza magnética es nula. ¿Ya? Sí, entonces no hay peligro de que una carga esté en reposo dentro de un campo, no hace nada, no tiene ningún efecto el campo sobre la carga, ni la carga sobre el campo. Ahora, caso 2, la carga Q tiene velocidad. Le vamos a dar velocidad, en principio, paralelo al campo magnético. Por ejemplo, en este caso, como es horizontal el campo magnético, le vamos a dar un impulso a esta carga, una velocidad v, pero paralelo al campo. O podría ser también contraparalelo o antiparalelo, no hay problema. ¿Ya? Tampoco experimenta esta carga fuerza alguna. ¿Ya? Entonces la partícula se mueve como si estuviera en ausencia de campo y el campo tampoco se altera para nada, no detecta nada. El movimiento de una carga que se mueve pero en la dirección de las líneas de campo, paralelo al campo. ¿Ya? Entonces, en estas dos situaciones no es suficiente que haya campo ni carga, ¿no?
El hecho de que esté en reposo y el hecho de que esté en movimiento no da lugar a la presencia de la fuerza magnética, que es nuestro propósito fundamental en este capítulo. ¿Ya? No interactúa. Pero seguimos bosquejando qué otras posibilidades hay. La tercera posibilidad, o caso 3, es de que le demos velocidad a la carga, pero una velocidad que sea perpendicular al campo. Entonces sea un campo ingresante a la pizarra con valor constante uniforme y nosotros aquí o acá, donde sea, le inyectamos una carga positiva con una velocidad v, como se ve, horizontal. Está en el plano de la pizarra y el campo está ingresando a la pizarra. ¿Ya? Esta partícula que ingresó con una determinada velocidad dentro de un campo, ahora recién experimenta una fuerza magnética, recién hay interacción. Esta fuerza magnética obliga a la partícula a describir una trayectoria circular. Por tanto, la partícula es atrapada dentro de este campo efectuando vueltas y vueltas y vueltas con un determinado radio. Y la velocidad, si bien va cambiando de dirección, pero su valor tampoco cambia. Por supuesto, su carga tampoco. Este hecho se da porque esta fuerza magnética, si usted se fija, está apuntando al centro de las trayectorias de la circunferencia. O cuando está en esta posición, lo mismo, está apuntando al centro de la circunferencia. En cualquier momento, por tanto, la fuerza es radial, dirigida al centro. A ese tipo de fuerzas ya los conocemos, se llama la fuerza centrípeta. Siendo la fuerza magnética una fuerza centrípeta, por tanto, obliga a la partícula a hacer una rotación, perdón, una infinidad de rotaciones, ¿no es cierto?, con un determinado radio. El tamaño del radio, como vamos a ver, depende obviamente con qué velocidad ingresó, qué tamaño de carga es y cuánto vale el campo en cuyo interior está esta partícula. ¿Ya? ¿Cómo se determina la dirección de la fuerza? Se determina mediante el procedimiento el método de la regla mano derecha. El dedo mayor de la mano derecha, el dedo índice, perdón, de la mano derecha se hace coincidir con la velocidad. El campo con el dedo mayor de la mano derecha y el pulgar debe coincidir con la fuerza magnética. Espero que en la siguiente página tengamos precisamente eso. A ver, bueno, en resumen, entonces, la fuerza magnética que aparece y tiene el máximo valor que depende la fuerza de la carga, del tamaño de la carga, de la velocidad con que hemos hecho ingresar y del tamaño del campo. Y es máxima. No hay más fuerza mayor que esta fuerza que tenemos aquí para el caso de que la partícula ingresase con una velocidad perpendicular al campo. ¿Ya? Esta regla de la mano derecha lo tenemos en la siguiente página. Entonces, esta es la regla mano derecha. Miren, el pulgar, perdón, el dedo índice debe coincidir con la velocidad, el dedo mayor con el campo y el pulgar nos indica la dirección de la fuerza. Ustedes practiquen en la página anterior para esa trayectoria circular y en el sentido en que rota. Lo mismo aplíquenlo para carga positiva acá. Y en este diagrama tenemos para carga negativa, lo único que se hace es aplicar igual la regla de la mano derecha dando lugar a una fuerza hacia arriba. Pero por el signo de la carga, entonces la fuerza es hacia abajo. O como en este punto, la fuerza hacia el centro de rotación. ¿Ya? Cargas positivas en estas condiciones rotan en el sentido con su reloj y estas partículas negativas rotan en el sentido reloj.
¿ya? O lo que en resumen está en la regla de la mano derecha, ¿ya? Em, Como en la página anterior, pueden efectuar las partículas toda una circunferencia completa en el interior de un campo, o como en este caso pueden solamente recorrer una rama de circunferencia, completará por ahí, digamos, pero como ya no hay campo en esta parte, solamente describe una rama, un arco de circunferencia. Entonces, lo único que se hace es desviar, se logra desviar esta partícula de su trayectoria inicial, digamos, horizontal, y en este caso quizás salga verticalmente, ¿ya? Pero esto es una rama de una circunferencia. Lo mismo esta partícula negativa, emergerá por acá, ingresa por aquí y emergerá por aquí. Se desvían, dependiendo de nuevo del tamaño de la velocidad, del tamaño de la carga y del campo donde están presentes, y finalmente dependiendo qué signo lleva la carga, positiva o negativa, ¿ya? Como en este caso, miren, este campo es muy estrecho, apenas de 4 centímetros, 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí, de ancho, digamos, aunque de largo no hay limitación. Entonces, una partícula que se ha inyectado aquí, ha ingresado por aquí, ¿no? Em, eh, ha recorrido esta trayectoria de rama circular, pero en este punto ya se acabó el campo, por tanto emerge esta, a ver si logro modificar. Se desplazó esta figura, a ver si logro modificar. Mm, a ver, ya. Mm, Bueno, por lo menos la trayectoria a veces de cosas, ¿no? Ese vector velocidad seguirá esa trayectoria. Este vector lo voy a trasladar un poquitito más abajo, pero a partir de este punto, tangencialmente, sale de la circunferencia y se desplaza siguiendo esta trayectoria recta. Ingresó por aquí horizontalmente y se desvía saliendo tangencialmente a la circunferencia, al arco de circunferencia, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el caso de las partículas en el interior, el comportamiento de las partículas en el interior de campos magnéticos. Si no completan una circunferencia completa, por lo menos recorren un arco de circunferencia. Eh, Aparte de la regla mano derecha, las aplicaciones que tiene el movimiento de las cargas, de momento en nuestro país, particularmente en Santa Cruz, ya está funcionando en el Hospital Oncológico un acelerador de eh, partículas para fines de curar cáncer, que es un problema muy álgido en nuestro país. Pero proyectos siguientes consisten en instalar aceleradores de partículas. Estos aceleradores de partículas que tienen el fin final eh, de instalar ciclotrones, con el mismo fin médico. Y también en el parque industrial tenemos un aparato que es un espectrómetro de masas, lo mismo tiene la misma finalidad de desviar partículas de acuerdo a su masa, tienen diferentes radios. Entonces, de esa manera se van detectando qué elementos componen alguna sustancia, algún elemento contaminante, digamos agua, ¿ya?
Entonces, mencionamos ya algunas aplicaciones de este comportamiento de movimiento circular que tienen las partículas cargadas al ser inyectadas o al ingresar a campos magnéticos. Eh, en este último cuadro lo que decimos es resumir. Creo que tenemos estudiantes esperando. A ver, vamos a... tenemos como resumen que las trayectorias que describen las partículas son circulares y además describen con velocidad constante, es decir, es un movimiento circular uniforme. ¿Ya? La fuerza magnética está dirigida hacia el centro de la circunferencia, por lo que se llama fuerza centrípeta. Entonces, lo que hay que ver es que la fuerza magnética, la carga por la velocidad y por el campo, no es más que igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tiene varias opciones, pero por lo menos las dos importantes. La velocidad con que rota al cuadrado sobre el radio de giro, o el radio de giro por la velocidad angular al cuadrado. Y donde la masa, obviamente, es la masa de la carga puntual. ¿Ya? Nosotros trabajaremos con esta expresión cuando las partículas ingresan a un campo perpendicularmente. ¿Ya? No sé si tienen consultas de este movimiento singular que tienen las partículas describiendo trayectorias circulares en el interior de un campo. No sé si alguien recuerda, si trabajamos, por ejemplo, con una pantalla de televisión de tubo, es decir, es con joroba, estaba prohibido, absolutamente prohibido de acercar un imán. Pero si por accidente alguien lo acercó, queda desconfigurada la pantalla. ¿Ya? Porque precisamente el imán que le hemos acercado a las partículas que llegan, que son electrones, pues los desvían no en la forma programada como estaba, sino en cualquier otra dirección. Y a veces ocurre un accidente, las partículas llegan un chorro enorme al centro de la pantalla y la pantalla obviamente explota o por lo menos se cliza y ya, pues, ya llegó el fin, ¿no? Del televisor o del monitor de tubo electrónico. Con esas cosas había que tener cuidado. En cambio ahora con la pantalla plana, ya sea de cristal líquido o de plasma, tiene otro fundamento. Los imanes tienen poco efecto, afortunadamente. ¿Ya? Eh, comentarios hasta aquí. Consultas. Bien. Entonces pasamos al siguiente cuadro en donde presentamos ya no el tercer caso, ¿no? Sino el cuarto caso. Caso 4, la velocidad Q forma un ángulo determinado con el campo, pero ese ángulo no es cualquier valor, sino está entre 0 y 90 grados. No es 0 ni tampoco es 90, sino cualquier otro valor. ¿Ya? Theta entonces entre 0 y medios, 90 grados. Sea un campo B uniforme paralelo al eje X. Entonces es la dirección del campo magnético. Y la trayectoria, la partícula que estamos tiene una velocidad que está pintado con verde. Y como se puede ver o apreciar, formará algún ángulo con el eje X, que es la dirección del campo B. Esta velocidad se deja proyectar, se deja descomponer tanto en la dirección perpendicular al campo y también en la dirección paralela del campo. Lo que está con café es su componente paralelo de la velocidad. Y aquí lo que está con azul o negro es el componente perpendicular de la velocidad, que en este caso, para mostrar simplemente es el eje Y, pero
Si proyectamos a este lado también va a ser para el eje Z. En realidad va a ser todo el plano YZ. ¿Ya? Bien. En base al ángulo que forma, el componente paralelo es B, que es la hipotenusa por coseno de ese ángulo θ, y componente perpendicular B por seno de θ por ser cateto opuesto, así de forma sencilla. Y la fuerza magnética que descubrió Lorentz, para este caso, no es más que una generalización de lo que hasta ahora hemos mencionado de los casos 1 al 3. La fuerza magnética vector es igual a la carga multiplicando al producto vectorial de la velocidad por el campo. Y recuerden que el producto vectorial justamente se estudia por lo menos la dirección del resultado mediante la regla mano derecha. Así que aquí también no podía ser de otra manera, debe coincidir con lo que hemos aprendido en matemáticas para determinar qué dirección tiene un producto vectorial. ¿Ya? Y la otra forma es cómo obtener de dos vectores otro vector. Únicamente tenemos el producto vectorial para eso. La magnitud, y como se puede ver, es la carga Q por la magnitud de B, que es la velocidad, por la magnitud del campo, que es B mayúscula, y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, velocidad y B. Como dijimos que va a ser θ, entonces seno de θ. ¿Ya? Entonces, esa es la dirección de la fuerza, es el valor, perdón, de la fuerza magnética. Como vector y como magnitud. Puede apreciarse que su máximo valor es para 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Se puede ver que si son paralelos será 0 o 180, seno de 0 o de 180 es 0. Por eso es que, aunque la carga tenía velocidad, pero por ese efecto de paralelo hace que la fuerza magnética sea nula. ¿Ya? Entonces aquí observa que la fuerza magnética no tiene componente X, sino únicamente va a tener componente. ¿Qué dirección va a tener? Dirigida, va a estar en el plano YZ, porque va a estar dirigido al centro de la circunferencia que se va a formar en el plano YZ. Pero, debido a este otro componente paralelo al campo, lo que va a hacer la partícula es recorrer, como en el caso del movimiento parabólico. Va a recorrer con velocidad constante en la dirección del campo, por efecto de esta velocidad inicial paralelo al campo. Entonces, ya aquí la velocidad en su componente perpendicular y en su componente paralelo nos permite constatar que la trayectoria que va a seguir entonces la partícula es dando vueltas, pero avanzando en la dirección del eje X o en la dirección del campo, como un tornillo, girando, avanzando. Entonces esa figura se llama hélice, ¿cierto? O espiral, como le llamamos. ¿Ya? Entonces, para el componente de la velocidad perpendicular al campo, la fuerza magnética, expresamente. Y para el avance que tiene la partícula en su movimiento en torno al eje X o en torno al campo, se llama la distancia d, debe ser su componente paralelo de la velocidad por el tiempo que va a transcurrir. Y la distancia que hay de una vuelta a la siguiente vuelta se llama paso. Es fácil de calcular, el tiempo corresponde, una vuelta completa corresponde a un periodo, entonces hay que calcular el periodo y con eso se encuentra el paso. ¿Ya? Eso es en cuanto a la fuerza magnética de forma general, como tenemos en el cuarto caso, o como casos particulares, como hemos intentado mostrar en los casos 1, 2 y 3. Jóvenes, consultas antes de pasar a problemas. Hola. Hola. ¿Qué Todo dicen, bien, aquí jóvenes? seguimos, ¿Está ingeniero. bien? ¿Todo está bien?
Ingeniero, todo Sí. bien. Ya. Hay todavía compañeros que están esperando. Espero que ya. Entonces pasamos a la siguiente página en donde vamos a encontrar ya algunos problemas. Problemitas, digamos, ¿no? Estos problemas que hemos sacado ejemplos no son obviamente de libros extraños, sino más bien son del mismo Serway, ¿ya? El mismo, nuestro libro Serway tiene bastantes ejemplos resueltos. Bueno, no tanto como los problemas propuestos, ¿no? Pero tiene algunos ejemplos resueltos que ustedes deben analizarlo, deben revisarlo, si tienen algún inconveniente me tienen que comunicar, ¿no? En este caso justamente vamos a analizar el ciclotrón como ejemplo extraído del libro seguramente. Un ciclotrón concebido para acelerar protones tiene un campo magnético de 0,45 teslas de magnitud y una región de radio 1,2 metros. De su radio es de 1,2 metros o 2,4 metros de diámetro. ¿Cierto? ¿Qué valores tienen? Inciso A, la frecuencia angular. Inciso B, el periodo. Inciso C, la velocidad máxima adquirida por los protones. No voy a entrar en detalles sobre el ciclotrón, pero una idea. El ciclotrón está formado por dos Ds, una D por aquí y otra D por acá. Y el campo magnético es perpendicular a esas dos Ds. Tiene en su centro una abertura que está sometida a una diferencia potencial, bastantes voltios. ¿Ya? Entonces lo que se hace es con esas características y con los aceleradores de protones o electrones, inyectar en la parte central justamente esas partículas cargadas. Y en cada vuelta avanza, recorre describiendo una trayectoria circular, una semicircunferencia. Y en la siguiente vuelta otra de mayor radio, otra de mayor radio, y así va dando vueltas describiendo una espiral pero creciente, ¿no? De mayor radio y de mayor velocidad, hasta que al final, por aquí sale la partícula con mucha velocidad, y esa velocidad es la que se aprovecha para conseguir radiación o impactos como la generación de rayos X, etc. En el caso del ciclotrón, precisamente es para lograr igualmente impactos muy importantes de partículas con velocidades grandes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es esa, ¿con qué frecuencia angular giran? ¿Cuál es el tiempo que dura una vuelta completa? Y sé la velocidad máxima con la que sale por acá. Para el inciso A, la fuerza es centrípeta, por tanto, igualamos la fuerza magnética es centrípeta, como está inyectándose perpendicularmente, θ es 90 grados, la fuerza magnética es máxima, el protón saben que tiene la misma carga que el electrón, solamente con signo cambiado. Y tenemos una velocidad v, que es la que hay que ir averiguando, y el campo v que tenemos como dato. Eso es igual de acuerdo a Newton, a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio de Kilo. Lo primero que podemos ver es que aquí existe velocidad, aquí existe dos velocidades, una simplificamos. Aunque está con otra letra, por favor. O sea, aquí con B, pero es la misma velocidad. Una simplificamos. De esa simplificación sale la siguiente expresión. El radio llevamos aquí y una velocidad que sobró, lo bajamos. Entonces sale la relación B sobre radio. Velocidad tangencial sobre radio. Pero eso es justamente la velocidad angular. O la velocidad tangencial, recuerden que es el radio por la frecuencia angular. Entonces de ahí se ha despejado omega. Y omega, como fíjense de nuevo, una velocidad que se simplificó. Y un radio, eso es omega. Entonces aquí ya no hay B,
E por el campo y la M mandamos a dividir. Entonces, esa es la frecuencia angular, que solamente depende de la carga del campo y de la masa. Y como todos son datos, protón tiene una masa 1,67, perdón, aquí, claro, es la carga del electrón, esta es el campo magnético, 1,045, sobre la masa 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, todo en unidades internacionales. Y sale una velocidad angular de 43,1 megaradianes sobre segundo. ¿Ya? Esa es la frecuencia angular, pero bueno, eso es lo que nos han preguntado, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, 43,1 megaradianes sobre segundo. Inciso B. Nos preguntan cuál es el periodo. ¿El periodo cómo se calcula? Omega, recuerden que es 2pi sobre el periodo. De allí despejado periodo es 2pi sobre omega. Y como omega ya es un dato calculado, para el periodo sale 0,45 microsegundos, o sea, 10 a la menos 6 segundos. Un tiempo muy corto. Si preguntaran frecuencia, pues 1 sobre el periodo es la frecuencia. Inciso C. Nos preguntan la velocidad máxima. Como ya conocemos omega, conocemos el radio de giro máximo que tiene, que es 1,2 metros, basta reemplazar y de esta manera calculamos que la velocidad máxima con la que va a salir del ciclotrón va a ser 5,17 por 10 a la séptima metros sobre segundo. No digamos que es igual a la velocidad de la luz, ni mucho menos, ¿no? Pero alta, cercana a la velocidad de la luz. ¿Ya? Este tipo de artefactos ya se va haciendo familiar en nuestro medio, así que mejor ir encarando problemas que ya nos van a ser de uso normal. ¿Ya? Y seguramente hay más ejemplos. ¿Ya? Zoom me está diciendo que nuestro tiempo se está agotando, 2 minutos máximo para descansar y para volver. Por favor, voy a reprogramar. ¿Sí? Un paréntesis entonces, 2 minutos, por favor. De acuerdo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Entonces, estuvimos con ejemplos. El siguiente ejemplo es, a ver, un protón viaja con una velocidad de 3 por 10 a la sexta, ¿no? Metros sobre segundo, a un ángulo de 37 grados con respecto al campo magnético uniforme de 0,3 teslas, en la dirección del eje más Y. O sea, el campo magnético tiene la dirección del eje más Y. Preguntas, ¿cuáles son, inciso A, la fuerza sobre el protón? Inciso B, el radio de la órbita. No, va a describir una trayectoria circular y
se quiere saber cuánto vale ese radio. Y C, el periodo de rotación, es decir, en qué tiempo va a dar una vuelta. Y por último, determinar el paso, qué distancia hay de una vuelta a la siguiente vuelta, en el avance que tiene, siguiendo una trayectoria, como dijimos, de una hélice. Bien. Para responder, recordemos que la trayectoria es una Apaga ese hélice. micrófono, pues. Y este, si es el eje Y, entonces el campo tiene esa trayectoria del eje Y. Horizontal derecha. Para el inciso A, directo. La fuerza magnética que nos piden, la magnitud, recuerden que es la carga por la velocidad del campo y por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Mero reemplazo. Como es un protón, la misma carga conocida para el lesón, en la velocidad 3 por 10 a la sexta metros sobre segundo, el campo 0,3 teslas y seno de 37 grados. El resultado 8,7 por 10 a la menos 14 newtons. Les dirán una fuerza muy pequeñita, pero para el protón, que es una partícula muy extremadamente pequeña, esta velocidad es muy, pero muy importante. Inciso B, nos piden cuánto vale el radio de la órbita. Revisen, por favor, a ver si nosotros podemos retroceder. A ver si... mejor hago lo siguiente. Aquí. Ya está. Sí, aquí. De la mano derecha. Vean, la fuerza magnética Toda la fuerza es a la carga se por carga. la componente normal de la velocidad y por el campo. Pero es centrípeta, y por ser centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Lo que se ha escrito es eso, en el problema que estuvimos analizando esta, ¿no? Mira. Esta fuerza magnética, la carga por la velocidad por el campo seno de θ. Pero la velocidad por seno de θ es componente normal, componente perpendicular, ¿no es cierto? Entonces, eso debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Se pueden reemplazar la masa por componente perpendicular de la velocidad sobre la carga y el campo. Despejado directamente. A la derecha también. Os han desarrollado la velocidad normal es la velocidad por seno de θ y por el campo. Y como todos son datos, reemplazamos. Tenemos una interferencia, no sé si es de mi parte o de algún compañero. Ya se calmó, ¿no? Ya. Estuvimos entonces calculando en el inciso B el radio de la órbita. Para este tipo de problemas, el cuidado o el detalle que quiero mostrar es que no es cualquier velocidad esta. Viene afectada por seno de θ. Entonces tiene que ser B seno de θ componente perpendicular. No omitir este factor, ¿sí?, que aparece. Y con ese detalle, 0,0628 metros o 6 centímetros, si quiere, aproximadamente. La frecuencia angular se utiliza obviamente lo que hemos deducido, que no depende del ángulo ni mucho menos, ¿no?
En este caso solamente depende de la carga, del campo y de la masa. Sale 2,87 a las séptimas despejado a partir de la definición de omega, 2 pi sobre el periodo, 2,19 por 10 a la menos 7 segundos. La frecuencia sí va a ser alta porque es 1 sobre el periodo, va a ser del orden de megahertz. ¿Ya? Así de sencillo, por tanto, se van calculando cualquier información que se solicite para el movimiento de cargas puntuales en el interior de campos magnéticos. Espero que este par de ejemplos sea esclarecedor, más los ejemplos que tiene nuestro libro. Y de esa manera, pues, ustedes animarse a resolver por lo menos los 5 problemas que siempre solicitamos, ¿no? La mitad de los problemas para cargas puntuales y la otra mitad debemos para fuerza magnética y torque magnético. Consultas hasta aquí si los hubiera. Veo que no, entonces seguimos. Ya. El paso faltó, ¿no? El paso, como dijimos, es la componente de la velocidad paralelo al campo por el tiempo que corresponde a una vuelta completa, el periodo. Como ya tenemos el periodo calculado, 4 metros. ¿Ya? Ese es el avance en cada vuelta. Medio metro avanza en cada vuelta. ¿Ya? En la gráfica está así. El radio de la órbita también está señalado acá y la fuerza magnética con la de la mano derecha también está especificada en este diagrama. Un par de ejemplos. Hola. Se ¿Todo escucha. está facilitó? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es avanzar para ya trabajar con la fuerza magnética, pero sobre conductores que transportan corriente eléctrica. ¿Ya? Sobre cables, si quieren, más sencillamente. Y estudiamos también por casos. En el caso 1, conductor paralelo al campo. Este cable es rojo. Es paralelo, se ha instalado en la misma dirección que tiene el campo magnético, en este caso con negro horizontal. El cable transporta una corriente I. Si no transporta no pasa nada, por supuesto. Pero ya que tiene corriente, queremos ver qué fuerza magnética va a recibir este cable. No se observa ninguna fuerza. No hay interacción de corriente o cables con corriente con campo magnético. No aparece ninguna fuerza. ¿Ya? Eso no es raro porque ¿qué es la corriente eléctrica? No es más que el movimiento de cargas, ¿no es cierto? A través del cable. Entonces, si las cargas, los electrones se mueven a la izquierda o a la derecha, no importa el caso, se mueven con velocidad paralela al campo. Y cuando hemos dicho, cuando las partículas se mueven en dirección paralela al campo, no interactúan, no hay fuerza magnética. Entonces no es raro este caso. ¿Ya? Más bien esto es lo correcto, lo lógico. ¿Ya? El siguiente caso. Conductor perpendicular al cable, perdón, al campo. Aquí, como hemos dicho, con cargas puntuales también, la fuerza magnética es máxima. Tiene la siguiente configuración. Si el campo magnético, por ejemplo, es perpendicular a la pizarra, perdón, a esta placa, paralelo entonces a la pizarra, vertical hacia arriba, y tenemos un cable horizontal
Pero por donde fluye una corriente, por ejemplo, hacia la izquierda, si fueran cargas puntuales que se mueven positivas, serían también hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, el cable experimenta una fuerza igualmente perpendicular tanto al campo como a la velocidad. El tamaño de esa fuerza, que es máxima, depende cuánto de longitud de ese cable está bañado por el campo. Depende cuánta corriente transporta el cable, depende del tamaño del campo. Y con vector, según regla mano derecha. La única diferencia ahora es que el índice debe ya no coincidir con la velocidad, sino con la corriente. Bueno, tiene la misma dirección, así que no hay problema. Ya. Hacia la izquierda, horizontal hacia la izquierda, el dedo mayor debe seguir coincidiendo con el campo y perpendicular, es decir, el pulgar debe apuntar para la fuerza magnética, ingresando perpendicularmente a la página o a la pantalla del televisor. ¿Ya? Entonces aquí apliquen de nuevo la regla mano derecha. El índice hacia la izquierda, el dedo mayor vertical hacia arriba y la fuerza va a ser el pulgar apuntando hacia adentro. ¿Ya? Por este efecto, por este hecho de que aparece una fuerza, por ejemplo, este cable será desplazado ligeramente hacia adentro, perpendicularmente hacia la pantalla, ¿sí? Porque lo jalará esta fuerza. Si apuntáramos en otra dirección la fuerza, a veces puede ser que la fuerza magnética sea hacia arriba o hacia abajo o a un costado izquierdo o derecho. Y en este caso es hacia adentro, perpendicularmente hacia adentro. ¿Ya? No es una fuerza muy grande, por tanto, a veces no se nota, pero a veces sí se nota, sobre todo en dos cables paralelos, a veces sin ninguna explicación, chocan y producen un cortocircuito. Y para evitar ese problema, que se debe enteramente a la fuerza magnética, se debe colocar entonces algún aislante o un cable debe ser envuelto con aislante. En el caso de de Saint-Dumont y segundo anillo, es muy notorio eso, los cables que pasan están, están aislados con esferas, ¿ya? El cable pasa diametralmente por una esfera, entonces la esfera le protege ante cualquier choque, contacto con otros cables para evitar justamente cortocircuito, ¿no? Se cuida entonces, hay corrientes altas, fuerzas magnéticas altas, pueden provocar, ¿no es cierto?, movimientos muy considerables y producir cortocircuitos, topar otros cables, ¿ya? Entonces la fuerza magnética en este caso es máxima y es simple, la longitud del cable, la corriente y el campo. Caso 3. El cable forma cualquier ángulo con el campo. Preferible, ya hemos estudiado en paralelo y perpendicular, preferible entonces entre 0 y 90 grados. ¿Ya? Como este. A ver. El cable, el campo, miren, forma un cierto ángulo con el cable. ¿Ya? Y el cable transportando esta corriente ahí, por ejemplo, en este caso hacia el eje X, hacia la derecha si quieren, ¿no? La fuerza magnética se aplica en la regla mano derecha, va a tener esta dirección, perpendicular tanto al campo como a la velocidad, según regla mano derecha. ¿Ya? Pero como no son perpendiculares la corriente o el cable con el campo, sino forman algún ángulo, la fuerza magnética no es más que también el producto vectorial del vector L por el campo. ¿Qué es el vector L? Es la longitud
del cable que está dentro del campo, pero como vector, que se orienta en la misma dirección que la corriente. Si la corriente está circulando hacia la derecha, el vector L también tiene en tamaño esa longitud y en dirección y sentido la misma dirección que la corriente, hacia la derecha. ¿Ya? Entonces se hace el producto vectorial. Recordarán que se determina mediante el desarrollo de un determinante, ¿no? Donde en la primera fila están I, J, K, y en la segunda fila los componentes de L, en la tercera fila los componentes del segundo vector. Habrá componente X, componente Y, componente Z. Y aquí su tamaño. Y no es un vector, L es su tamaño, L. El campo B es su tamaño, su magnitud. Y por el seno que forman estos dos vectores, θ, seno de θ. ¿Sí? Entonces, en esta expresión ustedes pueden ver que la fuerza magnética está también resumida, tanto vectorial como en tamaño. Si θ es 0, que es el caso cuando son paralelos, pues seno de 0 es 0, no va a haber fuerza magnética. Si θ es 90 grados, que es el segundo caso, va a ser máxima la fuerza porque seno de 90 grados es 1. Y para valores intermedios tendrá, si es 30 grados, 0,5, si es otro valor, o 45, por ejemplo, 0,5 creo, ¿no? Y así, para diferentes valores, perdón, para 45 grados es 2 sobre raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, perdón. Y así, para diferentes ángulos, el seno de θ está comprendido entre 0 y 1, y así le afectará la fuerza magnética. ¿Ya? Esto es mucho más sencillo entonces que el comportamiento de cargas puntuales en el interior de campos magnéticos. La fuerza magnética sobre un conductor o es el máximo valor o es un valor intermedio que se afecta por el factor de seno de θ. No sé si apuntamos con un ejemplo. El libro también, nuestro libro tiene ejemplos, ¿no? Bueno, no le hemos incluido, ni ejemplos. Seguramente para este tercer caso lo veremos, o tercer subtítulo veremos. Este es el caso de una fuerza magnética sobre conductores curvos. Mostramos solamente conductores curvos que están en el plano perpendicular a un campo. El campo, miren, está ingresando a la pizarra y nuestra pizarra viene a ser el plano perpendicular a ese campo. Este cable curvo, por tanto, puede tener esta forma, transportando la corriente I, que no depende de la forma del conductor. El campo aquí es sencillo. Perdón, la fuerza es sencilla. Solamente se computa el punto de ingreso y el punto de salida del cable curvo. No importa la forma que tenga. Y el vector L, como en el caso anterior, no es más que del ingreso, ese es este que une el punto de ingreso y el punto de salida. Ese es el vector L. Y como el campo está entrando a la pizarra, son perpendiculares este vector L con el campo, así que la fuerza magnética es I por esa longitud del punto de entrada hasta el punto de salida multiplicada por el campo. Igual que para un conductor recto en el interior de campos, ¿no? Uniformes y además en posición perpendicular. Sencillo. ¿Ya? Puede ser en forma de circunferencias, parábolas, la forma que a usted se les ocurra, no importa. Importa dónde ingresa, dónde sale, esa distancia es la que interesa y eso es lo que se reemplaza acá, porque los demás son datos. La corriente que circula, el campo donde está son datos. ¿Ya? En el espacio, si tuvieran interés, pues hay que desarrollarlo en forma completa. La fuerza magnética, perdón, como en este caso, hay que identificar o trazar una diferencial de longitud para el cable. Entonces, para esa diferencial de longitud del cable,
se desarrolla el producto vectorial y se calcula la diferencial de fuerza. Y el cálculo se hace para cada componente, un componente X, componente Y, componente Z, y se va calculando también. Pero si el campo es uniforme, tampoco hay problema y perpendicular al campo. Fíjense aquí, L' es nada más que la distancia que hay del punto de ingreso al punto de salida. Así que ni siquiera hay cambio para cables curvos o rectos, ni siquiera hay ese cambio. ¿Ya? En el espacio tan solo tendrán 3 componentes y aquí 2 componentes. Amén. ¿Ya? Ese es el caso de conductores rectos, conductores curvos. Vendría a continuación ejemplos. Para esta parte, no sé si hemos sacado de Servay, pero no importa, ¿no? Dice, un alambre transporta una corriente 2,4 amperes. Un tramo recto del alambre tiene 0,75 metros de largo y yace a lo largo del eje X dentro de un campo magnético de 1,6 teslas apuntando hacia el eje Z positivo. Si la corriente está circulando en la dirección positiva de X, pregunta es, ¿cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre la sección del alambre, sobre esta sección de 0,75 metros? La magnitud de la fuerza, como dijimos, como es perpendicular, pues la corriente por la longitud y por el campo. Su tamaño es 2,88 newton. ¿Sí? ¿Qué dirección tiene? Apliquen la regla mano derecha. La corriente hacia el eje positivo de X, el campo hacia el eje positivo de Z, y el pulgar apunta en la dirección Y, pero negativo. Así de simple. El siguiente ejemplo, un alambre de masa por unidad de longitud, 0,5 gramos por cada centímetro, conduce una corriente de 2 amperes. Por favor, ahí la computadora lo arregló. 2 amperes. Horizontal hacia el sur. Pregunta, ¿cuáles son la dirección y magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este alambre hacia arriba? Es decir, levitar, nuestra levitación magnética. Espero que los diagramas y cálculos les convenzan cómo trabajar. La fuerza magnética mínima para levantar, pues debe ser igual al peso, ¿no es cierto?, del cuerpo. Del alambre en este caso, ¿no? ¿Qué quiere decir? La fuerza magnética debe ser por lo menos igual al peso del alambre. De allí, el campo necesario despejado es el peso. Esta G, bueno, primero lo que se ha hecho es L pasarlo a dividir, esta L pasarlo a dividir, y tengo masa sobre L por la gravedad, y la corriente también lo he pasado a dividir acá, a todo. Pero masa sobre longitud es la densidad lineal de masa. Miren, 0,5 gramos sobre centímetro. Lo único que hago es pasar al sistema internacional, es decir, kilogramos sobre metro. Tomando que el gramo es la milésima parte de un kilogramo y el centímetro la centésima parte de un metro. 9,8 y la corriente 2 amperes. Nos sale un campo 0,245 teslas y he aplicado mi mano derecha, puesto hacia el oeste. Veamos, para reforzar esto. Miren, la corriente que circula dice es
horizontal hacia el sur. Esta es la corriente, o se quiere el vector L. ¿Ya? Sí, conduce una corriente de 2 amperes horizontal hacia el sur. Bueno, primero, en el sistema de coordenadas, de paso, este viene a ser una orientación recomendada para los, ¿cómo se llaman? Ejes cardinales, ¿ya? El eje Y horizontal este, por supuesto el eje menos Y con el oeste, el eje X positivo para el sur y el eje X negativo para el norte, en el plano. Y el eje Z positivo para arriba y el eje Z negativo para abajo. Definidos los puntos cardinales, por tanto, el cable está sobre el eje X y apuntando hacia el sur. Esta flecha, por tanto, indica la L o la corriente. Por otro lado, el peso es vertical, siempre hacia abajo, ¿sí? Por el efecto de la gravedad. Pero para levantar este peso, como estamos diciendo, debemos aplicar Yo conocí a la novia de Andrónico. en sentido opuesto. Debe ser hacia arriba, vertical hacia arriba. Esta es la fuerza magnética. ¿Sí? Y hemos calculado que debe ser igual, bueno, debe ser igual al peso. Y aquí apliquen la regla mano derecha. El índice, ¿con quién tiene que coincidir? Con la corriente, con esta verde, el índice. Luego, no tengo la dirección para el dedo mayor, tengo para la fuerza hacia arriba. Y si ya han logrado acomodar la mano derecha con las dos direcciones, el pulgar hacia arriba, el índice saliendo de la pizarra, el pulgar, perdón, el dedo mayor debe acomodarse horizontal hacia la izquierda, hacia el oeste. Yo estoy haciendo igual ese esfuerzo, me duele un poco la muñeca, sí. El pulgar, el dedo mayor hacia arriba y el pulgar me indica horizontal hacia la izquierda. El dedo índice es como uno acusándose a sí mismo, ¿no? Ese es el problema, no es fácil. Acusar a otros es más fácil, ¿no? ¿Sí? Así es como se trabaja con la fuerza magnética sobre conductores que transportan corriente eléctrica. Consultas hasta aquí. Bien. Todavía tenemos ejemplos. En este siguiente ejemplo tenemos un cable que cambia de dirección describiendo una trayectoria semicircular para luego retornar por esta vía. Es un cable curvo, no podemos negar, ¿no es cierto? Pero el campo siendo uniforme, ¿qué tendríamos que decir? Que la forma no interesa. Por tanto, lo que debemos averiguar es tan solo dónde ingresa, aquí ingresa, y dónde abandona, aquí. Entonces la fuerza magnética debemos calcular como está hecho aquí. Este es el segmento del punto de ingreso al punto de salida. Esta, lo que está con verde. 2 veces el radio de esta semicircunferencia. ¿Cómo sabe qué es eso? Para eso calcular la fuerza magnética con la regla mano derecha y con la corriente, el tamaño del cable, la distancia del punto de entrada al punto de salida y el campo. Eso es la explicación que ya está, bueno, la redacción está acá, la explicación que estamos añadiendo. No se ha hecho los cálculos numéricos porque no se ha proporcionado datos, es más para fundamentar el criterio de cálculo de la fuerza para cables curvos, pero en el interior de campos uniformes. ¿Ya? Bien. Concluimos esta tarde con el cálculo del campo de la fuerza magnética sobre espiras. Una espira es cualquier cable pero sellado.
o también se llaman bucles. Este sería el cable cesado, que está, como se ve, en el interior de un campo magnético. ¿Ya? Mejor este otro cuadro para aclaración si quiere. Transporta la misma corriente en todo el ciclo, en todo el bucle. Va a haber una fuerza sobre el segmento con la regla mano derecha hacia arriba, pero como por ese segmento que es de igual tamaño, solamente invirtiendo el sentido de la corriente, va a actuar una fuerza de igual tamaño pero hacia abajo. Esta es cancelada por esta. De la misma manera, esta fuerza es cancelada por esta otra fuerza. La fuerza resultante sobre bucles en campos uniformes viene a ser 0. Ustedes coloquen si quieren un cuadrado, un triángulo, no importa, el resultado siempre es lo mismo. Calcúlenlo, esto sí, y les va a dar un resultado siempre 0. ¿Ya? Pero ¿qué interés puede tener una fuerza resultante 0? Como vamos a ver en la siguiente clase, que será el lunes, vamos a ver que hay un efecto muy importante de eso que acabamos de decir. Las fuerzas no solamente logran desplazamientos o mover cuerpos, sino también logran rotar a los cuerpos, es decir, efectúan torques, momentos de fuerza. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en el penúltimo punto? Torques magnéticos. Bien. Hasta aquí la fuerza magnética, tanto para cargas puntuales como también para cables que transportan corriente eléctrica. Jóvenes, esta es lo sustancial, digamos, de las fuerzas magnéticas sobre los dos aspectos, cargas puntuales y corrientes eléctricas. Jóvenes, la palabra es de ustedes. ¿Qué dicen? No, dice solamente con las ilusiones. Ya. Entonces van a reforzar este capítulo con lo que dice, con lo que está en el libro Serway. Yo estoy diciendo lo puntual, lo más resumido posible, con pocos ejemplos, quizás menos ejemplos todavía que tiene Serway. Hay que contrastarlo, hay que ampliar con el libro. De otra manera puede resultar a la vista muy sencillo, pero a la hora de ejecutar, a la hora de hacer, puede resultar complicado. ¿Ya? No se dejen impresionar por lo sencillo que es. Aparenta ser sencillo, pero mejor trabajar con problemas. ¿Ya? Entonces, de momento, 5 problemas sobre cargas puntuales y 5 problemas sobre conductores con corriente, incluido el torque, que lo vamos a ver la siguiente. Respetando. Jóvenes, buenas tardes. Si no tienen consultas, Ingeniero, disculpe, ¿cuándo sería el examen? ya está decidido. Con usted creo que es el 14, ¿no? Como hoy día. Sí, así es, ingeniero, al 14. El 14 14. quedamos. Sí, Listo, ingeniero. la fecha ya está programado en Classroom, o sea que yo, como recogí su opinión, ya lo programé, ya está allí con la casilla, todo seguramente, esperando ya la ejecución del examen. ¿Cuál es el código de Classroom, ingeniero? Disculpe. Diga. El código de Classroom. Esa fecha, 11. Sí. No, el 14 es nuestro examen, ¿no? Eso sí, hay todavía una semana de tiempo. Vayan haciéndome consultas en caso de que tienen dudas. También tenemos al ayudante que siempre colabora, ¿no? Lo importante es que lleguemos el día jueves en óptimas condiciones.
Bueno, muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Se cuidan. Estoy feliz. Conozco.